Lucas se miró al espejo antes de salir y salió contento con su imagen. Cuando Lucas se para frente al espejo, su reflejo será una fuente emisora de luz que ingresará a través del ojo, atravesando diferentes estructuras y cámaras hasta llegar a proyectarse sobre la retina. Esta se encuentra en la parte posterior del ojo y en su capa más interna se sitúan los receptores sensoriales, células que se van a encargar de captar la energía lumínica y transformarla en energía eléctrica, a través del proceso de transducción. Los fotorreceptores que se ubican en la retina son los conos y los bastones. Sin embargo, estos cumplen funciones diferentes, y en este caso, los conos serán nuestros protagonistas. Para poder apreciarse correctamente, Lucas tiene la luz de su habitación encendida. Esto se debe a que los conos responsables de la agudeza visual, nitidez y visión cromática se activan en mayor cantidad cuando hay altos niveles de luz, es decir, que se encargan de la visión fototópica o diurna. Los fotorreceptores pueden responder a la luz porque contienen moléculas para esto, que se conocen como fotopigmentos. Existen 3 tipos de cono, ya que hay 3 tipos de fotopigmentos, sensibles al azul, rojo y verde. El fotopigmento contiene 2 partes, la opsina y el retinal. Este último elemento es el encargado de la absorción de la luz. En la oscuridad, el retinal adopta una forma curva llamada cisretinal, que se adapta a la porción opsina. Lo que sucede cuando el receptor recibe la luz es que el retinal adquiere una forma recta llamada transretinal, por lo que se va a separar de la opsina. Además, en la oscuridad, los fotorreceptores poseen canales de sodio y calcio abierto, de modo que estos cationes ingresan continuamente al interior de la célula, manteniéndola despolarizada, lo que desencadena la liberación del neurotransmisor glutamato hacia las células bipolares con las que mantienen conexiones sinápticas. La apertura constante de los canales se da gracias a la actividad de la molécula guanosina monofosfato cíclico. Cuando los receptores captan la luz a partir del cambio de cis a trans, se desencadenan una serie de acciones enzimáticas que terminan degradando a la molécula GMP cíclico, de modo que se cierran los canales iónicos. Esto finalmente da con que el interior del fotorreceptor se vuelva más negativo, produciendo una hiperpolarización, reduciéndose como consecuencia la liberación del glutamato. Aunque ya no hay liberación glutamatérgica, hay células bipolares que se conocen como células de centro ON, que aumentan su frecuencia de disparo cuando hay ausencia de este neurotransmisor, es decir, cuando hay presencia de luz. Estas células harán sinapsis con las células ganglionares. Así es como la captación de energía lumínica termina produciendo un impulso eléctrico. También existen otras células llamadas horizontales y amácrinas que se encargan de mediar esta transmisión de información entre los fotorreceptores y la vía óptica. Volviendo a las células ganglionares, existen diferentes tipos, clasificadas según su función. Las células ganglionares X, encargadas del análisis de los detalles y colores, reciben información de células bipolares cuyas conexiones son con fotorreceptores mayormente ubicados en la fóvea, área donde las conexiones son prácticamente de 1 a 1, a diferencia del resto de la retina donde varios fotorreceptores se conectan con una célula bipolar. A partir de las células ganglionares, el impulso nervioso ingresará al sistema nervioso, ya que las fibras de las células ganglionares conforman el nervio óptico. Este es el segundo par craneal de los nervios craneales, que forman parte del sistema nervioso periférico, quien actúa como línea de comunicación entre el ambiente y el sistema nervioso central. Estas fibras pasarán por la parte interna de la retina y saldrán a través del disco óptico. Cada nervio óptico pasará por el canal óptico hasta llegar a un punto llamado quiasma óptico, donde se unen con el nervio óptico del otro ojo, y se produce el cruce de los axones de las células ganglionares del lado opuesto. Así, toda la información de cada hemicampo visual llega de forma contralateral al tálamo. Los axones continuarán por el tracto óptico hasta llegar al tálamo, ubicado en la parte central de cada hemisferio cerebral. Es una especie de estación de relevo para la mayoría de la información sensorial, y desde donde se realizará la principal proyección cortical. El núcleo geniculado lateral es la región que se ocupará del procesamiento de gran parte de la información visual. El núcleo geniculado lateral está formado por 6 capas. Las 4 superiores conforman láminas parvocelulares que reciben proyecciones de las células ganglionares X, ya que sus neuronas poseen sensibilidad cromática y de detalles finos. Además, cada capa recibirá información del ojo ipsilateral o contralateral para formar la imagen del campo visual completo. Las fibras de las neuronas talámicas conforman la radiación óptica y se proyectarán en sentido ipsilateral hacia la corteza cerebral, sustancia gris que recubre ambos hemisferios cerebrales. Específicamente, se proyectarán hacia el área visual primaria, región que se ubica en el lóbulo occipital, en los bordes de la cisura calcariana. La corteza cerebral se divide en 6 capas, que en este área se van a organizar principalmente en columnas. Tal como describimos, existe una gran conexión entre los fotorreceptores de la fóvea, las células ganglionares X y las capas parvocelulares del núcleo. Esto conforma lo que se conoce como canal P, que procesa información relativa a los colores y detalles. Sus proyecciones van a dirigirse a la capa 4 de la corteza. Aquí, el campo visual se desconstruye en componentes y líneas para ser enviados a áreas visuales más específicas.
Luego, el área 4 realiza proyecciones a las áreas de asociación de la modalidad visual. Son las áreas 18 y 19 de Brodmann, ubicadas en la corteza inferotemporal. Aquí se da un procesamiento visual más complejo donde un aspecto de la escena visual tiende a ser dominante. Por último, las áreas de asociación terciaria recibirán proyecciones de las áreas visuales secundarias, que integrarán información de diferentes modalidades sensoriales, logrando la percepción. Parte de la corteza temporal está involucrada en el procesamiento visual complejo, como en el reconocimiento de rostros. También el área 7 de la corteza parietal posterior posee unidades que responden a la fijación y seguimiento visual. Luego de haber hecho este recorrido, sabemos en términos generales cómo el reflejo de Lucas va a ser procesado por su cerebro, formando una imagen mental. Pero ¿cómo esto puede hacer que Lucas responda a lo que ve? Las áreas terciarias de asociación están también involucradas en la iniciación de movimientos. Es el área prefrontal de la corteza la involucrada en planificar la respuesta motora a estímulos. A su vez, debemos considerar que en este punto de análisis más profundo van a mediar las emociones, haciendo con que Lucas quede contento con aquello que percibe. El sistema límbico, formado por un conjunto de estructuras cerebrales que se ubican en la cara medial del lóbulo temporal, constituye un circuito que cumple funciones en el control emocional, asignando significados conceptuales y respuestas a los estímulos. En especial, la amígdala, ubicada junto al tálamo, es el principal procesador emocional, y la circunvolución del cíngulo cumple funciones vinculadas al control motor. El sistema límbico puede generar el inicio del deseo de sonreír como respuesta al estímulo visual recibido. Este circuito se proyecta hacia las áreas prefrontales, donde se lleva adelante la planificación de la respuesta motora. Se conoce como nivel 1 de la organización de la motricidad a este inicio de la planificación y programación de los movimientos. También se involucrarán los ganglios basales, que traducirán los deseos del movimiento, dando la secuencia, rapidez y amplitud. En este caso, se va a ver también implicada la corteza premotora, que se ocupa de planificar los patrones preparatorios para movimientos finos, porque, aunque la sonrisa nos parezca algo sencillo, involucra pequeños movimientos de diferentes músculos del área facial. En el nivel 2, el cerebelo se va a encargar de la coordinación del movimiento, comparando el movimiento planificado en las áreas motoras con lo que se va ejecutando en la realidad. En el nivel 3, los estímulos nerviosos que conducirán a la respuesta motora viajarán a través de las vías motoras descendentes. Estas se organizan a partir de las neuronas ubicadas en las cortezas motoras, que se proyectarán hacia las neuronas motoras inferiores, ubicadas a nivel medular o del tronco cerebral. Existen dos tractos de vías motoras descendentes. En este caso, el tracto piramidal será quien desde las neuronas del área cortical se proyecte a un núcleo de un nervio craneal ubicado en el tronco cerebral y a interneuronas, ocupándose de este movimiento de motricidad fina voluntaria. Específicamente, el tracto córtico-nuclear será quien desde la corteza cerebral inerve al núcleo motor del nervio facial en la protuberancia. El nivel 4 de la organización del sistema motor se ocupa de la organización motora baja. Las vías motoras descendentes no solo harán sinapsis con las motoneuronas, sino también con interneuronas que median reflejos de la médula espinal o generan sus propios impulsos hacia las motoneuronas. Por último, en el nivel 5, la neurona motora proveniente del núcleo del séptimo nervio craneal se proyectará hasta los músculos faciales para inervarlos. Hay varios músculos involucrados en la sonrisa. Uno de ellos es el músculo cigomático mayor, que alarga y curva la boca. La comunicación entre la motoneurona y el músculo efector hará con que éste se contraiga. Esta conexión intercelular se da por medio de comunicación sináptica, que hemos mencionado, pero que para finalizar describiremos de forma más detallada. La neurona motora que sale del sistema nervioso central, a través del nervio facial, será la neurona presináptica, quien recibirá mensajes sinápticos principalmente a través de su árbol dendrítico, que harán con que se generen potenciales postsinápticos. Estos se transmitirán a través del soma, principalmente hasta el cono axonal, donde se integrarán. La membrana de la neurona en estado de reposo tiene un potencial de menos 70 milivoltios, a causa del gradiente diferencial de voltaje entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Lo que sucede cuando se produce esta integración entre impulsos excitatorios e inhibitorios es que si la suma algebraica supera un umbral de excitabilidad de menos 55 milivoltios, se desencadenará un potencial de acción que recorrerá todo el axón de la neurona. El potencial de membrana se genera a partir de la diferencia en la concentración de cationes y aniones en los líquidos intra y extracelular, que generan fuerzas de difusión y presión electrostática. La conducción del potencial de acción a lo largo del axón será producto de que al superarse el umbral de excitabilidad se abrirán canales iónicos de sodio que se encuentran en mayor concentración en el líquido extracelular, por lo que serán impulsados al interior de la neurona tanto por la fuerza de difusión como por la presión electrostática. Esto producirá un rápido cambio en el potencial de la membrana a más 40 milivoltios, hasta que la diferencia de potencial llegue a cero y la neurona se despolarice, momento en que se cierran los canales de sodio. Pero en este momento se van a encontrar abiertos canales de potasio, cuya apertura también es producida por el cambio en el potencial de la membrana, pero como requieren un nivel de mayor despolarización para abrirse, lo hacen después que los de sodio. Como el interior de la neurona se volvió positivo y estos canales están abiertos, los cationes de potasio, que se encuentran más concentrados al interior de la neurona, serán empujados hacia afuera, haciendo con que el interior de la neurona vuelva a negativizarse.
Cuando el potencial de membrana recupera su valor normal, los canales de potasio se cerrarán, pero el potencial de membrana sobrepasará su valor normal y la neurona se hiperpolarizará. La acción de la bomba sodio-potasio restablecerá los valores normales y la concentración de iones propia del estado de reposo, repolarizando la neurona. Este ciclo de despolarización de una zona de la membrana se propagará por todo el axón, despolarizando las membranas en reposo adyacentes. La propagación del impulso se dará como un fenómeno de todo o nada y en un solo sentido. Cuando el potencial de acción llegue a la terminal presináptica, en los botones terminales hará con que vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores se fusionen con la membrana presináptica en un proceso llamado anclaje. Esto se da porque la zona de liberación contiene canales de calcio controlados por voltaje, que se abrirán con la despolarización de la membrana. Los cationes de calcio ingresarán a la neurona y se fijarán en las membranas de las vesículas sinápticas, alineándolas y fusionándolas con la membrana presináptica. También abrirán poros de fusión por donde se liberarán los neurotransmisores mediante exocitosis. Las vesículas se reciclarán mediante pinocitosis, pero los neurotransmisores ahora se encontrarán libres en la hendidura sináptica, el espacio entre el botón terminal y la terminal postsináptica, que en nuestro caso es el tejido muscular. El neurotransmisor que libera la neurona motora será acetilcolina, que a nivel muscular será captado principalmente por receptores nicotínicos, que son ionotrópicos, es decir, que el mismo receptor es un canal iónico, equipado con un propio lugar de unión para que se acople el neurotransmisor. Cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico, este se abrirá inmediatamente, produciendo que ingresen cationes de sodio al interior de la célula. Esto hará con que el interior de la célula se despolarice, generando un potencial postsináptico excitatorio. El neurotransmisor luego será liberado nuevamente al espacio sináptico, donde será inactivado por enzimas, recaptado o se difundirá. Al excitarse la fibra muscular, los músculos faciales se contraerán, produciendo la sonrisa de Lucas.